El amor por tu bebé es un sentimiento único que expresas en todo momento. Batata Milk cuida y nutre su piel con alto contenido de extracto de avena y vitamina E, emoliente, hipoalergénica, hidratante, aromas de fresa y manzanilla. Batata Milk, más que una caricia. Pídela en farmacias y supermercados. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos nuevamente en Fides TV, estamos con su programa Médico en Casa, en una tarde un poco calurosa, ya sacándonos este invierno que ha tenido La Paz y el Alto en estos días. Es importante mencionar que siempre estamos con el auspicio de Nosol, un producto nacional. Laboratorio Márquez lo distribuye en sus formas de crema, visage, loción, gel, para todos aquellos amigos paseños y gente del Alto que trabaja a la intemperie, trabaja sobre los rayos de sol, los cuales pueden incidir en la piel y causar molestias y muchas veces pueden llegar al cáncer. En todo caso, protejamos nuestra piel con protectores solares, como es Nosol de Laboratorio Márquez. Es así, amigos televidentes, que también le doy la bienvenida a nuestra amiga y compañera de trabajo, la doctora Ruiz. Muy buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, doctor Landívar. Un gusto estar con ustedes nuevamente, queridos televidentes. Como siempre, en tu casa con un nuevo tema sobre salud bastante importante. Van a ver, tenemos una excelente invitada el día de hoy, pero recalcando siempre pues a nuestro auspiciador Nosol, en una época, como dijo el doctor Landívar, bastante calurosa, en la cual hay que prevenir y evitar quemaduras y por supuesto prevenir el cáncer de piel mediante cremas y bloqueadores solares. Hoy día vamos a hablar de lo que es el cáncer gástrico. Tenemos para ello a una excelente invitada, excelente profesional y colega, la doctora Amparo Rejas Sandy. En la pantalla van a ver cuál es el currículum de la doctora. Ella es médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha hecho la especialidad en gastroenterología en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés de La Paz. Todos lo conocen, está en el Hospital General. Es docente titular de gastroenterología en la Facultad de Medicina UNSA, docente del Centro de Entrenamiento en Gastroenterología y Endoscopía Digestiva para Latinoamérica en La Paz, expresidenta de la Sociedad Boliviana de Gastroenterología, actualmente miembro activo de la Sociedad Paceña y Boliviana de Gastroenterología. Trabaja actualmente en el Instituto Boliviano de Gastroenterología, Boliviano-Japonés de Gastroenterología, pero además ha hecho un curso internacional en avances en diagnóstico en gastroenterología, de detección temprana de cáncer gastrointestinal y tumores digestivos relacionados. Es fellow en hepatitis viral. Además tiene un posgrado en educación superior, autora de varias publicaciones y trabajos de investigación, además de haber ganado el primer premio en trabajo de investigación en Congreso Boliviano de Gastroenterología el año 2012. Bueno, bastante ampuloso el currículum de nuestra invitada hoy día, para que vean la calidad de la profesional que tenemos hoy. Bienvenida, Amparo, muchas gracias por estar aquí y pues te van a venir un sinfín de dudas de todos nuestros televidentes. Igualmente, doctora Amparo, es un gusto tenerla acá y compartir unos momentos con la teleaudiencia para hacerle preguntas también. Recordemos a los amigos televidentes que estamos con el 216-7788 Fides para cualquier pregunta sobre cáncer gástrico. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, televidentes, principalmente a las personas que me han invitado para que participe en esta oportunidad, y también felicitarlos por esta iniciativa, ya que se necesita mucha información en nuestra población. Es así que, doctora Ruiz, comenzamos con algo de lo que es el cáncer gástrico, ¿le parece? Quisiera que nos aclares, Amparo, por favor, ¿qué es el cáncer gástrico? Bueno, ¿qué es el cáncer gástrico? Es una enfermedad maligna que afecta al estómago. Entonces, es importante conocer cuáles son las funciones del estómago. El estómago es una parte del tubo digestivo que se encarga de la digestión de los alimentos. No sé si podemos ver para que las personas
Entonces acá vemos una imagen del estómago que tiene 3 partes: el fondo, el cuerpo y el antro. Y a la vez el estómago tiene 4 capas. 4 capas que son la mucosa, la submucosa, la capa muscular y una serosa. Entonces, es importante conocer que hay cáncer gástrico temprano y avanzado. ¿Cómo diferenciamos? Según la invasión de las células malignas, cáncer gástrico temprano que afecta a la mucosa, submucosa, y cuando ya pasa la submucosa es cáncer gástrico avanzado. Amparo, ¿cuál es la frecuencia con la que se presenta esta patología? ¿Es bastante frecuente? ¿Es importante? ¿Habrán datos a nivel nacional? Sí. Esta es una preocupación prácticamente, esta enfermedad, de la Organización Mundial de Gastroenterología. Tenemos datos epidemiológicos en los que se ha visto que es la segunda causa de muerte en el mundo. ¿Eso qué significa? Que mueren más de 1 millón de personas al año por este problema. Ocupa el 4º lugar en la frecuencia de todos los tumores en general. ¿Después de qué tumores? Bueno, primero está cáncer de pulmón, ¿no es cierto? Cáncer de piel, cáncer de cervix, especialmente en nuestro país, cáncer de cervix es prioritario prácticamente. Y luego viene el de estómago. Sí. Ahora, si hablamos de incidencia de Bolivia, bueno, tenemos que comentar que nuestra población tiene un riesgo intermedio. Hay poblaciones de riesgo alto, ya cuando se presentan más de 20 casos, por ejemplo, cada 100.000 habitantes, de riesgo intermedio, más de 10 casos. Nuestra población está con un promedio de 12, tenemos un riesgo intermedio. Pero si analizamos ya, focalizándonos en nuestra especialidad, es el cáncer digestivo más frecuente. Cáncer gástrico, el cáncer digestivo más frecuente, casi a la par con el cáncer de vesícula. En relación a la frecuencia, ¿quiénes afecta más? Hombres, mujeres. Acá en un estudio en el Instituto de Gastroenterología prácticamente se ha visto que están a la par, casi a la par. Y la edad, en quienes se presenta, puede presentarse en pacientes con un promedio de edad de 55 años, ¿no? Pero tenemos un rango que va desde 29 años, que son personas muy jóvenes, hasta 89 años. Eso con datos del Instituto de Gastroenterología. Según los estudios, doctora Amparo, se ha visto que en diversos países es diferente la frecuencia con la que se presenta. Por ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, a diferencia de Japón, es mucho más en Japón la presencia del cáncer gástrico. ¿Actuarán algunos factores externos ambientales? Exactamente. Si hablamos de factores para el cáncer gástrico, bueno, hay factores, es multifactorial como todo tipo de cáncer, ¿no? Si hablamos de países, en primer lugar, países de alto riesgo, está Japón, en Sudamérica está Chile, en Centroamérica está Costa Rica. Nosotros tenemos un nivel de riesgo intermedio. Eso básicamente. Tengo una duda. Has hablado de factores de riesgo, ¿no es cierto?, que predisponen a que una persona haga o no haga cáncer gástrico. ¿Cuáles son estos factores? Porque llamativamente he visto mucho cáncer últimamente en gente demasiado joven. ¿A qué se debe eso? Ya. Se ha demostrado que el principal factor en este problema es la presencia del Helicobacter pylori. Es más, en 1994, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido al Helicobacter como un cancerígeno número 1 o de grupo 1, que significa que ya hay suficientes evidencias que demuestran que pueden producir cáncer en el ser humano, ¿no? Entonces, un factor importante es la presencia del Helicobacter pylori. Luego están los otros factores propios de la persona, o sea, nosotros llamamos factores del huésped, y los factores dietéticos y medioambientales. Entonces, todos esos factores se tienen que unir para que se presente la enfermedad. ¿Podrías aclararnos qué es el Helicobacter pylori, cómo se adquiere?
porque es uno de los factores de riesgo más importantes y bastante frecuente en nuestro medio. Así es. Se dice que la prevalencia, por ejemplo, en países en vías de desarrollo es muy alta, puede alcanzar hasta 70-80%, ¿no? Entonces, esta es una bacteria gran negativa. ¿Cómo se adquiere? O sea, la vía de entrada es la boca. Las condiciones de higiene, lastimosamente, en nuestro medio no son de las mejores. Entonces, es así que muchos se pueden enfermar incluso ya en la niñez. Y esta bacteria puede estar muchos años en el estómago. Ahora, depende de la respuesta de cada persona para que se manifieste como enfermedad y para que a lo largo de los años se manifieste un cáncer. Una persona que porta esta bacteria puede ser susceptible a ser tratada. ¿Tiene tratamiento esta infección? Esta infección tiene tratamiento, ¿no? Algo más que me olvidaba y que me gustaría aclarar. Se ha visto en los últimos estudios que esta bacteria puede tener varias cepas, es decir, hay algunas bacterias más buenas que otras, ¿no? Las que tienen el gen A, por ejemplo, el CAC-A, o sea, con BAC-A, que producen enzimas vacuolizantes, por ejemplo, que producen mayor daño. Eso ya se ha demostrado. Esas son las bacterias. Y estas se detectan como, en primer lugar, en personas que tengan síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden hacer sospechar que uno tenga gastritis por Helicobacter pylori? En primer lugar, dolor en la boca del estómago, ya que es muy frecuente, saciedad temprana o sensación de que se llenan muy rápido. Algunos también manifiestan ardor en la boca del estómago. Algunas personas tienen vinagrera, ¿no? Vinagrera o ardor. Y bueno, cuando es cáncer gástrico temprano muchas veces son asintomáticos. Lastimosamente el 80% cuando están en su fase temprana, como vemos en las imágenes, son asintomáticos. Cuando ya están en su fase avanzada, el 50% de las personas o más tienen dolor abdominal, pérdida de peso y algunos debutan con complicaciones, empiezan a vomitar sangre o a hacer deposiciones negras. Esas complicaciones también las vemos frecuentemente. ¿Cómo se puede hacer entonces el diagnóstico temprano de un cáncer gástrico? Porque cuando es tardío, igual que en la mayoría de los cánceres, pues el tratamiento es bastante dificultoso y caro. Exacto. Bueno, ya hay algunas normas, ¿no?, a nivel mundial. Por ejemplo, ¿cuáles son las normas? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con primero la clínica, siempre es muy importante. Según lo que se queda el paciente, uno va pidiendo exámenes. Una endoscopía alta, que nos permite ver todo el esófago, el estómago, duodeno, ¿no? Vemos lesiones típicas, tenemos que buscar lesiones precancerosas endoscópicamente. ¿Cuáles son las lesiones precancerosas? Son, por ejemplo, enfermedades o lesiones en las que se puede implementar o instalar más fácilmente una célula maligna. Estas son las gastritis atróficas, por ejemplo, con presencia de Helicobacter pylori. Entonces, el Helicobacter pylori hay algunas pruebas. Tomamos biopsias y hacemos test rápido de ureasa, ¿no?, que es, tenemos los test rápidos que nos dan en una hora, en la primera hora los resultados, o algunos pacientes mandamos a que estas muestras se analicen por anatomía patológica. Es recomendable, por ejemplo, hacer endoscopía alta a mayores de 40 años. No vaya a ser que se estén pasando las lesiones tempranas. Es muy importante recalcar eso. Y aquí tenemos otras imágenes, por ejemplo. Ahí tenemos en pantalla sobre una endoscopía digestiva alta, donde se puede ver la parte de la mucosa gástrica, ¿sí? Exacto. En la cuarta figura se ve una imagen ulcerada, ¿no? Y es muy importante la preparación también, una endoscopía. El paciente tiene que estar en ayunas, porque si se queda, por ejemplo, mucho contenido gástrico o